Realidad número uno de la vida de Pedro. Pedro comenzó a hundirse en aguas conocidas. ¿Se recuerdan? Jesús le dice, muy bien muchachos, quiero que pasen al otro lado. Yo los voy a alcanzar, yo voy a llegar al otro lado, pero ustedes vayan de primero. Ahora, dice la Biblia que Jesús se quedó orando solo, mas a la cuarta vigilia de la noche, cuando la tormenta era terrible, cuando lo peor de la tormenta, yo me imagino que los discípulos toda esa noche, ellos se sentían fuertes cuando comenzó la tormenta, porque ellos eran pescadores de mucha experiencia, pero a la cuarta vigilia de la noche, por eso de las 3, las 4 de la madrugada, la fuerza de los discípulos se había terminado. Ahora, dice Jesús llega, se presenta caminando sobre las aguas, los discípulos comienzan a gritar, y los discípulos, ¿qué dicen? Un fantasma. Ellos dicen la Biblia que dieron grandes voces de miedo. Entonces Jesús les dice, muchachos, tengan calma. Entonces habló, levanta la mano y habla el que siempre habla, ¿verdad? El apóstol Pedro. Entonces Pedro le gustaba hablar mucho y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y vean, Jesús no le responde muchas palabras. Jesús solo le dice una palabra de 3 letras. Le dice, ven. A esa orden de Jesús que le dice, ven, dice que Pedro saca su pie sobre el agua y el agua parece como este piso. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro ha dado unos pocos pasos en dirección a Jesús, dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse en aguas conocidas. 3 realidades trágicas en la vida de Pedro. Realidad número 1. Pedro comenzó a hundirse en aguas conocidas. ¿Quieren repetir ustedes conmigo? Pedro comenzó a hundirse en aguas conocidas. Ahora, Pedro se había criado en esos lugares. Pedro era un hombre que toda su vida se la pasó en el mar. Y Pedro sabía nadar. Pedro ya había pasado por diferentes tempestades, por diferentes tormentas. Ahora, pero dice, ya vamos a ver que dice la hermana White, que estas aguas no eran para nadar. Estas aguas eran para que Jesús demostrase su poder. Ahora, ¿qué significa que Pedro se estaba hundiendo en aguas conocidas? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Será que nosotros podemos estar hundiendo en aguas conocidas? ¿Qué significa eso? Tenemos toda la vida. Pedro pasó toda su vida en el mar. Pedro pasó toda su vida con los barcos. Ahora, nosotros no hemos pasado toda la vida en el mar o con barcos o con redes. Nosotros hemos pasado toda una vida con una Biblia, con un gimnasio y metidos en una iglesia. Ahora, ¿será que como Pedro muchas veces puede ser que nosotros nos estemos hundiendo en aguas conocidas? En aguas conocidas estoy acostumbrado a cantar, estoy acostumbrado a ir a la iglesia, estoy acostumbrado de cierta manera, estoy acostumbrado a orar, estoy acostumbrado a ser cristiano, pero realmente no disfruto mi vida espiritual. Soy un cristiano más, soy un ser humano más que dice que es cristiano, pero realmente me estoy hundiendo en aguas conocidas. Vean, dice el deseado de todas las gentes, página 345. Todo estará bien cuando miras a Jesús. Todo estará bien cuando miras a Jesús. Él es el salvavidas. Pero cuando quitas la mirada de Jesús, siempre te vas a hundir. No des por sentada tu espiritualidad. Cuando la dificultad nos pierde, con cuánta frecuencia somos como Pedro, ¿cierto? Cuando hay tiempo de paz, cuando hay tiempo de bonanza, todo está bien, somos cristianos, estamos felices, pero cuando vienen las dificultades, ¿cuál es nuestra reacción? Miramos las olas en vez de mantener fijos nuestros ojos en el Salvador. Nuestros pies comienzan a resbalar y las orgullosas aguas sumergen en nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro
que fuera Él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. Él, Jesús, cuando Jesús nos dice, y ven, cuando Él dice, ven a mí, Jesús no nos está llamando a fracasar, Jesús nos está llamando a que seamos cristianos victoriosos. Y Pedro decidió aceptar el consejo. Jesús le dijo, ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero yo estoy seguro de una cosa, que Pedro comenzó a hundirse, porque dijo, estas aguas yo las conozco, porque estas aguas para mí, estas aguas son mis favoritas, este mar es donde más disfruto nadar. Y Pedro comienza a caminar, y como conocía esas aguas, se creyó fuerte, se creyó autosuficiente, se creyó que él era único. Y por esa razón comenzó a hundirse. Cuando Pedro se creía fuerte, era él. Primera de Corintios 10:12 dice así: el que piense estar firme, mire que no caiga. Ok. Está clara la realidad número 1, ¿verdad? Comenzó a hundirse porque esas aguas eran conocidas. Ok, vamos a la realidad número 2. Realidad número 2. Mateo 14:30, lo vuelvo a leer, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Realidad número 2 en la vida de Pedro. Pedro comenzó a hundirse en la misma presencia de sus compañeros. Pedro comenzó a hundirse en la misma presencia de sus compañeros. ¿Ustedes creen que cuando Pedro comienza a hundirse, el barco estaba lejos de donde estaba Pedro? El comentario bíblico dice que Pedro realmente estaba cerca, imagino yo unos 3, 4 o 5 metros. Pedro está caminando, comienza a hundirse y los discípulos están en el barco. Pedro comienza a hundirse. La pregunta es, ¿cuántos de sus compañeros se lanzaron al agua para salvarlo? Comienza a ahogarse, comienza a tirar así con las manos de su desesperación, y Pedro dice, me ahogo. Los discípulos escuchan las palabras de Pedro. ¿Quién se atrevió a ayudar a Pedro? Realidad trágica número 2 de la vida de Pedro. Pedro se estaba hundiendo en frente de sus compañeros. Pero eran los compañeros de toda la vida. Eran los camaradas de toda la vida. Eran con las personas que él había trabajado por muchos años. Pero cuando Pedro se estaba hundiendo, nadie quiso salvarlo. Saben que a veces cuando nosotros escuchamos que un pastor, un dirigente de la iglesia ha caído en pecado, ¿qué decimos? Yo sabía. Es que yo sabía que tarde o temprano el hombre iba a caer en pecado. Me duele aceptarlo, me duele decirlo, pero cada vez que como adventistas escuchamos que alguien fracasó en la vida espiritual, nosotros nos alegramos. Es que se le notaba que era un hombre carnal, se le notaba que era un hombre que no quería venir a la iglesia, y los discípulos están viendo que Pedro se está ahogando, y tal vez los discípulos simplemente se ponen a reír, porque no les importa la vida de Pedro. Y cuando nosotros escuchamos que las personas sufren caídas espirituales, que las personas están en tremendo sufrimiento, ¿cuál es nuestra actitud? Porque saben, como cristianos jugamos a muchas cosas. Los discípulos tenían un juego que era su favorito. Los discípulos solamente jugaban a quién era el mejor.
Y saben que hasta antes de ese incidente, de cuando Pedro se estaba hundiendo en ese mar, hasta ese momento el que llevaba más puntos de quién era mejor, adivinen quién era. Era Pedro. Y ahora que él se está hundiendo, los otros que están en la barca dicen, bueno, ya este pobrecito se lo está yendo, y yo comenzaré a hacer más puntos para ser el mejor. Muchas veces los predicadores juegan a quién es el mejor. He visto muchas señoritas que juegan a ver quién anda con la más vestida, quién anda el mejor traje, quién anda el mejor vestido. Jugamos, ¿cómo nos gusta jugar en la iglesia? En aparentar. Nos gusta que la gente vea que somos espirituales, nos gusta que la gente nos vea que nosotros sí estamos bien, que la familia está bien, que los hijos están bien, que la esposa está bien, pero en el fondo sabemos que eso no es la verdad. Ese era el juego favorito de los discípulos. Muchas veces he estado a punto de hundirme. Muchas veces he estado a punto de hundirme. He tenido amigos, he tenido compañeros que se han dado cuenta, que han visto que yo estoy a punto de hundirme. ¿Saben cuántos trataron de rescatarme? Ni uno. ¿Saben cuántos tratarán de rescatarnos a ustedes? Ni uno, porque ya vamos a ver en el final del sermón quién es el único que tiene la solución. Dice el comentario bíblico adventista que este incidente ocurrió aproximadamente en el año 30 después de Cristo. El deseado de toda la gente, página 344, dice que Jesús quería adelantarse a la barca. Es decir, como que Jesús quería pasar como disimuladamente, quería adelantarse a la barca. Dice el comentario que Pedro estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pedro estaba dispuesto incluso a morir, todo por ser el primero, todo por querer impresionar a los demás. Dice que cuando vio a los discípulos, cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, vean el comentario lo que dice. Dice que cuando Pedro está caminando sobre las aguas, Pedro comenzó a pensar, ¿qué estarán pensando los otros compañeros? Él estaba caminando como que si fuese celeste, como que si fuese servicio. Y Pedro, él empieza a pensar, ¿qué estarán pensando los otros compañeros? Estarán pensando que realmente ahora sí soy el mejor. Tal vez se da la vuelta, lo ve con una sonrisa burlona y le dice, ¿quién de ustedes alguna vez ha hecho lo que yo estoy haciendo? ¿Quién ha hecho eso? Y cuando Pedro se está burlando de ellos, cuando Pedro está comenzando a caminar, comienza a hundirse. Esa es la realidad trágica por la cual pasó Pedro, y esa es la realidad trágica que muchas veces nosotros vamos a pasar. He escuchado muchos hermanos dicen, no, es que la iglesia está vacía, es que los hermanos no quieren venir, es que cayó en la adulterio, es que cayó en pecado, es que es un hombre frío, es un hombre carnal, es un hombre que no quiere saber nada de Dios, pero realmente hemos ido a buscar. Estamos yendo a rescatar a las personas que se están muriendo. Es un buen punto para meditar en esta mañana. Vamos al final del sermón. Realidad número 3. Realidad número 3. Vuelvo a leer el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces de miedo diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, echó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dejaste de creer? No se vayan a asustar en esta mañana. Vean, realidad número 1. ¿Cuál es la realidad número 1? Pedro se estaba hundiendo en agua.
conocidas. Realidad número 2, Pedro se estaba hundiendo en frente de sus compañeros. Realidad número 3, abran bien sus oídos. Pedro se estaba hundiendo enfrente. Pedro se estaba hundiendo en la misma presencia de Jesús. Pedro se estaba hundiendo en la misma presencia de Jesús. Es posible estar en la presencia de Jesús y confiar en mi fuerza. Es posible que yo esté en la misma presencia de Jesús y yo confiar en mi fuerza. Sí, ciertamente sí. Pedro está yendo en dirección, está a punto de llegar donde está Jesús, pero por comenzar a ver las olas, por comenzar a burlarse de sus compañeros, por confiar en su propia fuerza, por decir que conocía esas aguas, Pedro comienza a hundirse. La pregunta es, ¿nosotros podemos estarnos hundiendo aún dentro de la iglesia? Nosotros podemos estar hundiéndonos, aunque hayamos sido adventistas por 30, 40 o 50 años. El hecho de ser cristiano, el hecho de ser adventista no nos garantiza absolutamente nada. Si cada día no aprendemos a depender de Dios, estamos totalmente perdidos y no importa cuántos años pasamos en la iglesia. Pedro se estaba hundiendo en la presencia de Jesús. ¿Se recuerdan de los hijos de Elí? Ministraban entonces, allá en Babilonia, ¿verdad? Ministraban con los altares paganos. Ministraban a donde, en el mismo templo. Las historias más trágicas del Antiguo Testamento eran las de los sacerdotes que perdían los mismos libros de la ley. En esta mañana, la realidad número 3 me enseña que yo nunca debo de confiar, porque he sido cristiano por muchos años. Aún yo puedo hundirme aún en la presencia de Jesús. Si yo voy con mi fuerza, si yo voy con mi intelecto, si yo voy con mi capacidad y la quiero presentar delante de Jesús, yo siempre me voy a hundir. Me encanta como dice en griego este versículo 30. Vean cómo dice Mateo 14:30 en griego. Kai ertamenos, catapon sisai, ergaten legón curie, sosobre. La traducción dice, y habiendo comenzado a hundirse, gritó, pero gritó con la última fuerza de su alma, diciendo, curie sosonme, Señor, sálvame. Curie sosonme, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Comenzó a gritar, gritaba, Señor, sálvame. Señor, ahorita que yo estoy a punto de perder la vida, ahorita que yo estoy a punto de ahogarme, aunque estas aguas son conocidas, aunque yo tengo una profesión, pero mi profesión no es capaz de salvarme de la muerte. Ahorita que yo estoy a punto de ahogarme, mis títulos de pescador famoso no son capaces de salvarme. Señor, ahorita que yo estoy a punto de ahogarme, nadie puede hacer nada por mí. Mis compañeros no quieren hacer nada por mí. Entonces, Señor, si mi profesión, si mis títulos, si la experiencia de mi vida no sirve para poder salvar mi vida, si la demás gente no puede hacer nada para salvar mi vida, la única esperanza que me queda solamente eres tú. Por eso
Curiel Sosote, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame, porque si tú no lo haces, yo estoy totalmente perdido. Estas son las tres realidades con las que Pedro pasó. Y son las tres realidades que también nosotros, con las cuales también cada uno de nosotros vamos a pasar. Nunca confiemos en lo que somos, nunca confiemos en lo que sabemos hacer, nunca demos por sentada nuestra espiritualidad. La profesión en el momento de tragedia no puede hacer nada. Los estudios en el momento de tragedia no pueden hacer nada. Ni mucha experiencia en el momento de la muerte no puede hacer nada. En el momento cuando estamos a punto de ahogarnos, no esperemos que las otras personas van a hacer algo por nosotros. Eso no funciona así. He visto que las personas están esperando ahí en casa que la vaya a buscar el pastor, que la vaya a traer el anciano, que la vaya a hacer el líder. No funciona así. El único que tiene la solución para que nosotros no nos ahoguemos solamente se llama Cristo Jesús. Señor, sálvanos.